Shalom, shalom, amada casa de Israel en Europa y las cuatro esquinas de la tierra. Sean todos ustedes bienvenidos, Brujín Habaín, a este su canal, Raíces Hebreas, la voz del Shaddai. Amigos, amigas, Ajim Beajayo, Javerín, hermanos, hermanas. Hoy les tengo un tema acerca de la festividad que se aproxima. La próxima semana estaremos celebrando Shavuot, la fiesta de las semanas, o Pentecostés. Así que les pido por favor, tomen apuntes y aprendamos lo que nos dice la Torá acerca de esta preciosa festividad. Levítico 23, amados. Este estudio de Shavuot, vamos a tratarlo con una conexión perfecta con el Brit Hadashah o el nuevo pacto. Sí, amados, Shavuot, también conocido como la fiesta de las semanas, es una de las tres festividades de peregrinación o Shelosh Regalín, ¿ya? Shelosh Regalín, ordenadas por Yahweh. Sí, está Pesaj, está Shavuot y está Sukkot. Son las tres fiestas de las cuales se le llama peregrinación. Había que ir a Jerusalén para celebrarla. Ahora, esta festividad se celebra 7 semanas después de Pesaj, de la Pascua, culminando en el día 50, y es tradicionalmente reconocido como el día en que el pueblo de Israel recibió la Torá en el monte Sinaí, sin dejar aparte lo que nos dice el Brit Hadashah acerca de el derramamiento del Espíritu Santo. Desde una perspectiva hebrea, Shavuot marca no solo la entrega de la Torá escrita o Torat Moshe, también conocida Torat Moshe, sino también la revelación del propósito divino para un pueblo redimido. En el Brit Hadashah, esta festividad coincide con la entrega del Ruach HaKodesh. Recordemos que nuestro Mashiach le dijo al pueblo o a sus discípulos que no se movieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. ¿Sí? Y estuvo con ellos 40 días, o sea, 10 días después sucedió Shavuot, la fiesta de las semanas. Esta festividad entonces tiene que ver con la entrega o el derramamiento de Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, inaugurando así una nueva dimensión de revelación y poder espiritual para el pueblo de Elohim. Amados, este estudio explora detalladamente los textos bíblicos de la Torá, de los Nevi'im, profetas, y del Brit Hadashah, extrayendo sus raíces hebreas, implicaciones espirituales y conexión profética. Shavuot en la Torá. Vamos a ver Shavuot en la Torá, el texto y significado hebreo. En Éxodo capítulo 19, 1 al 6 encontramos lo siguiente. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Este texto es base principal para Shavuot. Aquí Dios invita a Israel a un pacto matrimonial, ofreciéndoles ser su segulá, o sea, su tesoro especial, su salvador, su esposo. Amados, hay palabras hebreas aquí muy claves que son la segulá, que es el tesoro preciado, Kohanim, sacerdotes, y Goy Kadosh, una nación santa. En Levítico 23, 15 al 17 también se habla de Shavuot diciendo Shavuot que es también llamado Yom HaBikurim, Día de las Primicias, y se celebra con una ofrenda de 2 panes cocidos con levadura de 4 kilos. Amados, recordemos que en Pesaj nada de levadura, pero en Shavuot, después de estas 7 semanas más uno, encontramos que se trae ofrenda de 2 panes con levadura. Shavuot en la historia rabínica, vamos a darnos un pasón por el concepto rabínico en el Talmud y el Midrash, vinculan Shavuot con Matan Torah, la entrega de la Torah. Matan Torah, palabras para la entrega de la Torah. El Midrash Shemot Rabbah 5:9 relata que cada persona escuchó la voz divina según su capacidad, lo cual conecta con Hechos 2. Recordemos, no estamos desconectados con los conceptos rabínicos. Tienen mucha, digamos, lógica lo que se está diciendo con respecto a lo que sucedió en Hechos capítulo 2. La gente escuchaba hablar ellos en sus propios idiomas, amados. Asimismo, el pueblo frente al monte Sinaí escuchó la voz divina. También Shavuot en el Brit Hadashah. Hechos capítulo 2 es el capítulo donde encontramos esta festividad. El Ruach HaKodesh fue derramado en Shavuot con fuego y sonido, similar a la experiencia del Sinaí. Esto representa la renovación del pacto. Conexiones proféticas que encontramos aquí, el monte Sinaí y el monte Sión.
La escritura en tabla y la escritura en el corazón, como dice Jeremías 31:33. El fuego externo y el fuego interno. Ahora, la unidad del pueblo, también un principio de Shavuot. Estaban todos reunidos. Éxodo 19:2 dice, y acampó Israel delante del pueblo. Esto da la imagen de que estaban todos juntos esperando, ¿sí? Esperando ese momento. El verbo está en singular y acampó Israel delante del monte. En Hechos capítulo 2 verso 1, todos unánimes juntos. Aquí también vemos la expresión de unidad que precede al derramamiento divino. Ahora, vemos los dos panes y las dos casas de Israel. Los dos panes que se traen como ofrenda en Shavuot son una imagen, ¿sí? Una sombra de lo que es las dos casas de Israel. Representan a Judá y a Efraín, Ezequiel 37. Y Yahshua vino a unir ambas casas. Efesios 2, 14 al 16 nos dice, Él es nuestra paz, derribando la pared intermedia de separación. Shavuot y la novia preparada. Israel acepta el pacto como una novia. En Éxodo capítulo 19, verso 8, perdón, Yahshua es el novio. En Oseas 2:19 también se nos habla. Y en Apocalipsis 19:7 al 9, las bodas del Cordero. Shavuot y la plenitud del fruto. La cosecha agrícola de Shavuot tipifica la cosecha espiritual del reino. Mateo 9:37 al 38 llama a orar por obreros. Aquí vamos a ver algunos comentarios rabínicos sobre el misticismo hebreo. En el Zohar, la Torá como el Dabar Elohim descendido en Juan 1:14 conecta con Yahshua como la palabra hecha carne. Conexiones con el Apocalipsis. El Apocalipsis 14:4 dice, estos fueron redimidos como primicias para Elohim y para el Cordero. En Shavuot, en los profetas, Shavuot en los profetas, esta festividad en los profetas, dice Jeremías 31:33, he aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pondré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón. Esto profetiza, mis queridos amados, la transición de la Torah externa a una vivencia interna por el Ruach HaKodesh. Isaías 2:3 dice, porque de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Esta visión se cumple parcialmente en Hechos capítulo 2 y proféticamente al final de los tiempos. Joel también nos habla en esto en capítulo 2, verso 28-29, dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos e hijas profetizarán. Lo mismo que dijo Pedro después del primer discurso de Pedro, él dijo esa profecía de Joel. Ahora, en Ezequiel 36, 26, 27 también se nos da una poderosa profecía acerca del derramamiento del Ruach HaKodesh. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Muy importante esto porque no se tiene en cuenta muchas veces, mejor dicho, no se ha tenido en cuenta en el ámbito cristiano, porque Él da el espíritu para que nosotros andemos en sus estatutos. Y estamos hablando que es una profecía que dio Ezequiel, ¿cierto? Y está hablando de los estatutos de Dios en el antiguo pacto que no varía nada de los mandamientos que enseñó Yahshua en el nuevo pacto. O sea, no es que Dios vaya a dar otros mandamientos, sino que esos mandamientos que él dio fueron revelados a través de Mashiach y de sus apóstoles al pueblo de Israel para que se cumplieran, para que se hicieran. Aquí se anuncia entonces la transformación interna del pueblo por medio del Ruach HaKodesh. Muy importante. Hay aplicaciones prácticas para la comunidad mesiánica con este concepto. Primeramente, renovar el pacto, buscar la llenura del Ruach HaKodesh, fomentar la unidad. Esto es lo que nos enseña esta porción de Shavuot, lo que estamos viendo, esta festividad, enseñar la Torah viviente en Yahshua, preparar la cosecha espiritual, ¿sí? Como Mashiach mandó, vayan y prediquen este evangelio a todas las criaturas, enseñándoles todas las cosas que yo les he mostrado. Y sí, este es el mandamiento, la misión que nuestro Mashiach nos dio. Y es por eso importante que al nosotros conectarnos con estas festividades, pues recibimos esa revelación y saber la importancia que tienen para los últimos tiempos. Amados, este tema de Shavuot es más que una celebración histórica o agrícola. Es un llamado a alinear nuestro corazón con la voluntad de Dios, revelada en su Torá y vivificada en Yahshua HaMashiach por el Ruach HaKodesh.
Que nosotros podamos decir en plena festividad todo lo que el Señor ha dicho, haremos y obedeceremos. Esto fue algo que marcó al pueblo de Israel cuando ellos esperaban el derramamiento de esas palabras, de esa Torá, de esa Ketubá, de ese contrato matrimonial, ¿verdad? Dijeron, lo que el Señor ha dicho, haremos y obedeceremos, amados. Y como los discípulos también, que fueron llenos del Ruach HaKodes y con gran poder daban testimonio de la resurrección de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Así que esto es muy importante que tengamos en cuenta que Shavuot no solamente es un concepto histórico, sino que es también corresponde a el comienzo de la revelación de la Torá en los nuevos creyentes en el nuevo pacto, para continuar el plan de Dios en su pueblo, que Él está adquiriendo de las cuatro esquinas de la tierra. También tenemos que ver que Shavuot se conecta con los profetas, las profecías mesiánicas y su cumplimiento. Los profetas no solo anunciaron juicios y restauraciones, sino que también proyectaron visiones mesiánicas que encuentran su cumplimiento pleno en Shavuot y el derramamiento del Espíritu Santo. Vamos a ver algunos textos que nos conectan, ¿sí?, con estas principales profecías. Isaías 44:3, por ejemplo, dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Derramaré mi espíritu sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. En la tradición hebrea, el agua simboliza el Espíritu Santo, el Ruach. Sí, esta profecía se cumple en Shavuot con el derramamiento del Ruach HaKodes en Hechos capítulo 2. Yahshua usó este simbolismo en Juan 7:37 al 39, ¿sí?, en el contexto de la fiesta. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En Isaías 59, 20 y 21 dice, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se vuelvan de la transgresión en Jacob, y este será mi pacto con ellos. Dice Yahweh, mi espíritu que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no se apartarán desde ahora y para siempre. Este texto anticipa el nuevo pacto con la presencia duradera del Espíritu sobre el pueblo restaurado. Miqueas 4:1-2. Recuerde que estos textos que estamos hablando tienen una conexión sobrenatural acerca de Shavuot y ese derramamiento en Hechos capítulo 2. Dice Miqueas 4:1-2, acontecerá en los postreros días que el monte de la casa de Yahweh será establecido y muchos pueblos vendrán y dirán, venid y subamos al monte de Yahweh, porque de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Amados, no podemos rechazar la Torá, los mandamientos, ¿sí?, ahora, porque de una u otra manera nos vamos a tener que enfrentar con las profecías, por ejemplo, la de Miqueas, porque de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de Dios. Si no queremos recibir los mandamientos ahora, ¿cómo los vamos a recibir entonces cuando se den realmente por el Mashiach desde Jerusalén? En Hechos capítulo 2, judíos de todas las naciones estaban en Jerusalén y desde allí se extendió la palabra de vida. Esta es una anticipación clara del rol de Jerusalén, la capital, la ciudad del gran rey, en Shavuot, lugar de convergencia espiritual y misión mundial, amados. No es Roma, es Jerusalén. En Habacuc capítulo 2, verso 14 dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Yahweh como las aguas cubren la mar. Tenemos que entender que estamos a vísperas de esta festividad de Shavuot y lo más importante es entender cuál es el objetivo de celebrar estas fiestas y qué nos recuerda y cómo nosotros nos preparamos para estar siempre, siempre, siempre llenos del Ruach HaKodes y llevar a cumplimiento todas esas peticiones de parte del Padre y las responsabilidades que nosotros nos dan para llevar el Evangelio, para llevar su palabra, ¿sí?, cumplir esa misión mientras esperamos la segunda venida de nuestro Mashiach. Shavuot se convierte en una semilla, amados, profética para esta promesa. ¿Sí? La llenura del Espíritu Santo en el Brit Hadashah inicia un proceso expansivo hasta que la gloria de Dios lo llene todo. Como les decía, el retorno de nuestro Mashiach. En Zacarías capítulo 12, verso 10 también dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de súplica, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Esto está diciendo
que cuando venga el Mashiach, todo ojo lo verá, como lo dice Apocalipsis. Esta profecía, amados, de Zacarías 12:10 apunta a un futuro Shavuot final, el reconocimiento nacional de Yahshua como el Mashiach y la efusión final del Espíritu sobre todo Israel. En Oseas 6:1 al 3 dice, venid y volvamos a Yahweh. Nos dará vida después de 2 días. Recordemos que el Mashiach vino hace 2000 años, ya van 2 milenios. Dice, al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra, amados. Estamos a punto de entrar al tercer día, a la madrugada del tercer día. Así que prepárate fuertemente. Cada fiesta, celebra, cumple mandamientos, porque nuestro Mashiach está a las puertas. Esta profecía de Oseas se asocia a la restauración con la lluvia, el símbolo del Espíritu Santo. La lluvia temprana es lloré en hebreo, cae en otoño. La lluvia tardía, malkosh, cae en primavera, cerca de Shavuot. El Ruach HaKodesh, derramado en Hechos capítulo 2, puede verse como el cumplimiento inicial de esta lluvia espiritual prometida. Veamos a Shavuot y la convergencia de las profecías. Ahora, Shavuot es entonces una intersección entre la entrega de la Torah escrita en Sinaí, Éxodo 19, perdón, la profecía de la Torah interna en el corazón, lo que dice Jeremías 31, el derramamiento profético del Espíritu en Joel 2, el testimonio mesiánico que parte desde Jerusalén al mundo, Isaías 2 y Hechos 1:8. Y por último, la restauración futura de Israel y su unión con las naciones, Ezequiel 36 y 37 y Zacarías 14. El cumplimiento en el Mashiach Yahshua. Yahshua no solo cumple las promesas del Tanaj, sino que las expande en dimensión y profundidad. Por ejemplo, en Mateo 5:17 habla que Él es el dador de la Torah viva. Él es el mediador del nuevo pacto en Hebreos 8:6. Él es quien bautiza en el Ruach HaKodesh y fuego, Mateo 3:11. Él es el novio que viene por su novia empoderada, Apocalipsis 19:7. Recordemos que esa festividad de Shavuot fue interrumpida lastimosamente por el pecado del becerro de oro. Se interrumpió ese matrimonio, quedó eh, precisamente para eso vino Mashiach, para poder restaurar a la novia, a la esposa, futura esposa. Y eso es lo que está sucediendo. Entonces, no desaprovechemos esta oportunidad que nos brinda el Eterno de recibirnos dentro de su pueblo, pero nosotros debemos cumplir con nuestra parte, que es obedecer sus mandamientos. Así que, amados, esto ha sido el tema que hemos tratado el día de hoy rumbo a Shavuot y esta fantástica fiesta que tiene conexiones espirituales poderosas y que nos deja a nosotros fuertemente preparados para la venida de nuestro Mashiach Yeshua, prepararnos como esa novia sin, eh, sin pecado, sin mancha y sin arruga. Así que espero, amados, que les haya servido este mensaje, que tomemos lo mejor, lo bueno, y sigamos adelante, preparándonos, estudiando, esforzándonos y cumpliendo con ese mandamiento de llevar el mensaje a todas las naciones. Que el Eterno les bendiga a toda la casa de Israel en Europa y las cuatro esquinas de la tierra. Nos vemos en una próxima oportunidad, quizás en la festividad de Shavuot. Desde aquí les deseamos que compartan con gozo y alegría en cada una de sus comunidades. Y si no lo has hecho, pues comunícate, comunícate con comunidades que estén celebrando cerca de tu casa. Es importante celebrarlo en comunidad. Así que un abrazo desde acá. Shalom, shalom. Lehitraot, amados. Shalom, Ajim.